muy alto y me está empezando a doler la cabeza. Adiós. Aquí no hay sitio para el que frena, aquí nadie va a dormir. Que no quedamos hasta el fin. Un instinto animal te invade, seguro que este te lleva a sentir que sí que puedes desatarte y vivir. No se ha grabado, pero me ha metido un guarrazo que te cagas. Seguimos. Por el poder, yo sí me digo que el mundo es mío, mi manera me hace enloquecer. Esta noche hay mucho que hacer. Me siento pro, porque hace 3 meses es imposible que yo hubiese sido capaz de hacer esto. Aunque me haya caído 2 veces, no lo estoy haciendo tan mal. A ver si este pro llega vivo a Argentina. Se escapó la fiera. Cada curvita voy sintiendo más satisfacción y eso no tiene precio. ¿Sí? Cruzando los Andes con la moto. Uno piensa esto en frío y dice, esto es un normal, muchacho. La te espera, afuera, afuera. Pero en la ciudad se escapó la fiera. La jungla te espera. Estamos casi a 4.000 metros de altura y se empieza a notar, ¿eh? Que no me habré ido por el túnel. Porque es mucho más divertido así. Cierro una primera etapa. Ha sido un auténtico reto. Me he sentido bajo de ánimo en algunos momentos. Muy feliz en muchos más. Y a seguir nomás. El camino me llama. Mira qué aventura me encuentro ahora. Las cosas se pueden hacer. Que parezca imposible cuando uno lo está pensando estando en casa, pero se pueden hacer. ¿Quién me iba a decir a mí que voy a estar aquí en el pico del paso fronterizo de los Andes entre Chile y Argentina? Y las cosas se consiguen realmente, solo hay que quererlas suficientemente. Lo que uno se propone de corazón, lo que uno realmente quiere, con lo que realmente sueña, y te lo propones y conduces todas tus acciones en el presente a que eso suceda en el futuro, va a suceder, garantizado. Algunos que tengáis ahí el gusanillo y que realmente os queréis lanzar a la aventura, lo hagáis. No, simplemente organizaos y ponéis un plan y tener como unos hitos que tenéis que ir cumpliendo hasta ¡pam! Porque mira mi cara de contento. Yo en Madrid no estaba así. Es muy bonito ver cómo las cosas se cumplen, cómo cuando uno realmente quiere y le echa 2 cojones, y aunque la moto sea vieja y aunque no tenga experiencia y aunque vaya solo, las cosas salen. Y cada uno con su circunstancia, cada uno en su medio de transporte, pero cada uno de los viajeros que me he ido encontrando por el camino me he encontrado que son gente realmente feliz, mucho más felices que la media. Es increíble, hay brillos en sus ojos como este brillo ahora mismo de los míos. Tú me dices a mí hace un año que iba a estar aquí ahora mismo y no sé, yo qué sé, no sé si me lo habría creído. Así que, échale 2 cojones y hazlo. Hazlo, si Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. Limpiando lloro. ¿Ese es tuyo? ¿O no? En el cajón del Maipo. Está guapo ese vídeo, ¿no? Está buenísimo, se ve. Se lo mandé a mi viejo, a mis amigos. Con la bobea. Qué bueno, tío, qué bueno que conozcas el proyecto. Claro, hermano. Me lo pasó un amigo y ahí vi y te busqué en el Facebook y ahí te empecé a seguir. Qué bueno, tío. Y aquí nos encontramos en la aduana. She was waiting so impatiently. Oh Lord, what a sweet melody. Let's not fight, let's unite. We are birds of a feather.
Tú que eres motero, sabes perfectamente lo que se valora esto, ¿sí? En los 3 primeros días de viaje vi un accidente de 2 chavales en moto, estaban reventados. Y claro, no piensan en sí mismo también, ¿no? Esto me puede pasar a mí. Sí, yo creo que el miedo... Hay que enfrentarlo. El miedo lo tenés que enfrentar. Y tenés que ser consciente de todas las cosas que nos pueden pasar. Por más que lleves protecciones, casco, no la contás. Es un segundo, una distracción y fuiste. Triste, pero tenemos que ser conscientes. Hay que andar con cuidado, hay que respetar la ruta, respetarse uno mismo, conocerse uno mismo, saber cuáles son nuestras propias limitaciones. Y luego muchas veces vas conduciendo y te puede la emoción del momento y de repente en una curva te quieres tomar un poquito más y lo piensas luego en frío y dices tú, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué me aporta esto en relación a la vida? 5 segundos de disfrute versus morir, a lo mejor. Pero qué rico saben esos 5 segundos. Sí. Venís pisteando como un campeón y... Es que yo creo que es una dualidad constante el tema de ir en moto. Ir apostando, ir poniendo carne en el asador y mientras más pones es como que más satisfacción o más emoción te da. Pero al mismo tiempo te la estás jugando más. Te la estás jugando, sí. Por ahí tiene que entrar la cordura y saber hasta qué punto puedes apostar, ¿no? Es que al final es un tema de conciencia. Hay que ser consciente, tal cual. Es ser consciente de lo que estás haciendo, de lo que puede pasar y de lo que a ti te aporta, de lo que a ti te da y echarle un par. Muchas gracias por tu hospitalidad, tío, de verdad. Estas cosas son lo que le da sentido al proyecto. A mí me gusta haberte conocido, tío. Hasta luego. There lies my baby, she was waiting so long. Oh, she waits so impatiently. Oh Lord, she sings a sweet melody. Tú mismo lo has visto. Mi llegada a Argentina no pudo ser mejor. Que el encargado de la aduana te parara, te reconociera, te invitara a su casa a dormir mientras él seguía trabajando la noche entera y a la mañana siguiente te preparara el desayuno y luego despedirte con un buen abrazo, eso sí que no tiene precio. ¿Y qué quieres que te diga? Yo creo que después de estar en la montaña jugándome la vida, lo mínimo que me podía dar el karma era eso. Y no solo me dio eso. Me adentré en Argentina por una ruta maravillosa hacia Mendoza y de Mendoza me fui para San Luis. Y en esa carretera, por aquello de mientras más das, mejor estás y como a mí me acababan de dar recientemente, vi a un autoestopista y me paré. ¿Qué pasa, flaco? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? ¿A dónde vas? A Córdoba, San Luis. ¿Sí? Ajá. ¿Cuánto equipaje llevas? Eso. A ver, muéstrame. Oh, when she sings, what a sweet harmony. Ya no sé si va a ser mucho, tío. No puedo llevarte, es demasiado. Está Por bien. eso lo he hecho, pero como tienes ese manta guitarra no puedo. Claro. Y eso por muchas ganas que yo tuviera de llevarle y de hacerle el favor al muchacho, si pone en peligro la seguridad de los que vamos en la moto, pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo te llamas? Manuel, ¿vos? Agustín, tío. Bueno, gracias igual por pararte y todo. Muchas gracias. Di y estuve mejor y el karma me volvió a recompensar. Después de amar